Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde revisamos las acciones más especulativas y más ganadoras de la Bolsa de Valores de Nueva York. El día de ayer teníamos una lista muy larga de más o menos de más de 10 acciones, en total 14 acciones, de las cuales el día de hoy presentaron actividad, tres acciones que ya veníamos teniendo en seguimiento, no del día de ayer, sino de días anteriores. Comencemos entonces revisando rápidamente con estas acciones que teníamos en nuestro radar de días anteriores, de incluso la semana pasada, que tuvieron actividad el día de hoy importante y por lo tanto confirman que o reconfirman que una acción que tuvo actividad puede volver a tener actividad y volatilidad con respecto a días anteriores. Veamos rápidamente entonces de qué acciones se tratan. La primera de nuestra lista tiene por símbolo TOUR, 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 y lo que vemos es que esta acción ha tenido prácticamente un breakout el día de hoy, como pueden ver. Lo vamos a dibujar, está sobre esta zona. Se trata de romper en una primera instancia la zona de los $2 con 65 centavos. No se puede romper por segunda vez consecutiva. Se trata de romper esa zona, no se puede romper. Ya en la tercera y en la cuarta vez ya se produce la ruptura para una subida desde $2.65 a terminar el breakout sobre los $2 con 85, $2 con 86 terminó, es decir, una subida de 20 centavos por acción que ha tenido esta empresa. Veamos cuál ha sido el comportamiento considerando días anteriores y efectivamente teníamos a esta empresa en nuestro radar desde el día 20 de enero, ya que había tenido un crecimiento importante y efectivamente el día de hoy rompió, como se puede ver precisamente acá, esta zona de resistencia que tenía de diciembre del año pasado, la zona de los $2 con 47 centavos. Comenzó muy por encima, no, comenzó ligeramente por debajo de este punto, $2 con 47. $2 con 50 centavos sería una zona mucho más segura, que finalmente efectivamente se rompió. Como pueden ver, comenzó la acción en $2 con 40 y empezó a tener resistencia ya un poco más arriba de la zona del breakout. $2 con 50 se encuentra por acá. Incluso rebota dos veces, como pueden ver. Hay un rebote que corresponde al deep buy, eh, que se arrastra del 20 de enero y rebota desde los $2.50 hasta su punto, un punto mediano de $2 con 60 centavos el primer rebote. Después vuelve a rebotar ya más alto y se produce finalmente el breakout. Entonces tenemos en nuestro análisis dos breakouts, uno que se produce dentro del día y el otro breakout que se produce de manera multidiaria. Lo vamos a dibujar para que puedan ver. En esta zona se produce el breakout y finalmente la acción está en este momento en territorio positivo, ha terminado en territorio positivo. Ahí se grafica de mejor manera donde fue el rebote. Está en territorio positivo, es decir, que todavía tiene fuerza para seguir creciendo y identificando actividad de años anteriores, incluso del año 2021. Tiene su próxima resistencia en la zona de los $3, prácticamente $3 con 5 centavos. $3 sería un monto, una cifra ligeramente exacta como para decir que pueda seguir subiendo. Es decir, en este momento se encuentra en $2 con 86. Todavía tiene unos 15 centavos más hasta encontrar nueva resistencia, que vendría a ser del año 2021, de junio del 2021. Todavía entonces tiene un poco más para crecer esta empresa si es que los compradores retoman la actividad de esta empresa, toman el control de esta empresa y pueda seguir creciendo. Entonces se vuelve eh, en potencial alcista, de potencial alcista para los próximos días, para comprar los próximos días. La siguiente acción de la lista que hemos elaborado días anteriores tiene por símbolo KALA. KALA. KALA.
Teníamos a esta acción en nuestra lista de seguimiento del día 4 de enero. Efectivamente, el día 4 de enero. Esta acción venía creciendo desde diciembre del año pasado, como pueden ver. En diciembre empezó a crecer desde los $4 hasta llegar a un punto máximo incluso de $56. De ahí la acción tuvo una caída importante. Sí, es verdad, tuvo una caída desde los $45 hasta los $16. Es decir, una caída de prácticamente $30 en menos de un mes. Pero el día de hoy tuvo una actividad importante. Veamos entonces qué pasó el día de hoy. Y efectivamente vemos rápidamente que se forma un breakout sobre el punto de los $18.80. Vamos a graficar la línea para que se pueda ver dónde ocurre el breakout. Acá sobre esta línea. Y la acción pasó de valer $15 a terminar en $18.99, prácticamente $19, es decir, un crecimiento de $4.50 por acción. Ocurre un breakout sobre la zona que estamos graficando, sobre los prácticamente $19. Como pueden ver, hay una vela alcista muy fuerte que se produce prácticamente a las 12:20 del día, a la hora del almuerzo. Y de ahí en adelante la acción encontró rebote sobre ese mismo punto para las 2:45 de la tarde por un rebote desde exactamente esa zona, los $19, ya un rebote más flojo hasta los $19.77, es decir, 70, prácticamente menos de 80 centavos, poco menos de 80 centavos de ganancia. Trata de rebotar en este punto de acá, pero no llega a tocar la zona del breakout, es decir, que todavía no sería una zona segura de comprar, ya que tendría que llegar al punto de partida del breakout para que se convierta en una zona segura de comprar, ya que hay más posibilidades de que rebote en esta zona, como lo hizo pasada las 2:30 de la tarde, que rebote en puntos flojos o puntos nulos donde no representan ningún punto técnico sobre la acción. Entonces esta acción ha terminado en positivo. Sí, podría retomar la fuerza que tuvo en diciembre, a fines de diciembre del año pasado. Sí, también podría ser que la empresa vuelva a seguir creciendo. Viendo un poco de actividad de días anteriores, nos podemos percatar que tiene resistencia sobre esta zona, la zona de los $20 con 20 centavos. Tiene resistencia sobre esa zona, incluso un poco más de resistencia sobre una zona ya más alta de los $21, y todavía tiene mucho más resistencia ya en la zona más superior de los $23 con 50 centavos. Es decir, todavía tiene lugar a seguir creciendo. El punto técnico más próximo a tener en evaluación, por si la acción desea seguir creciendo, sería este de acá, un punto más seguro de los $21 con 10 centavos, que es el punto que se formó el día de hoy. Si es que la acción empieza a seguir creciendo, se podría considerar que se confirme el breakout para poder considerar una participación sobre ese punto. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo EH. Y lo que podemos ver rápidamente en esta acción es que se produce un breakout en el punto de los $12. Sí, $12 con 10 centavos. Como pueden ver, se produce el breakout en esa zona. La acción comienza el día de hoy en esta recta de acá, es decir, comienza la acción sobre los $12 con 8 centavos, un crecimiento con respecto al día de ayer de prácticamente 60 centavos más. La acción comienza al parecer en negativo, justo en la zona donde hay más volatilidad, donde la acción no tiene una tendencia definida, pero rápidamente, como pueden ver, rebota en esa zona y ya de ahí en adelante solamente ve crecimiento sostenido, que fue desde su punto más bajo, la zona de los $11 con 30 centavos, hasta los $13 con 47 centavos, es decir, una ganancia de $2 con 20 centavos en el balance final.
la participación, si es habría tener que sido sobre este breakout que se formó rápidamente después de las 10:30 de la mañana, o sea, una zona relativamente segura de participar considerando la volatilidad de la primera hora de aperturada la bolsa de valores. La acción finalmente no trató de rebotar en su punto de breakout como para considerar un deep buy. De ahí en adelante la acción estuvo rondando sobre la zona de los $12, $13, sin haberse formado alguna tendencia importante o haberse formado algún breakout importante. Simplemente la acción empezó a crecer, como se puede ver, en forma ascendente ya sobre ese horario, y es más, se puede decir que se está graficando una tendencia alcista sobre la zona que estamos evaluando, que va desde los $12.50 y un poco menos, sobre los $12.20 hasta en este momento los $13.47, que es donde terminó. Podría ser que la empresa o la acción siga creciendo en los próximos días. Evaluando qué es lo que ha sucedido de meses anteriores o de días anteriores, tenemos que el día 13 de enero esta acción llega a valer hasta los $16.91 en su punto más alto. Rápidamente se cae, como se puede ver, pero hoy ha tenido una recuperación importante que nos podría dar cierto indicio de que pueda seguir creciendo nuevamente la acción y volver a tratar de llegar a este punto. Recordemos que ha tenido un crecimiento importante desde fines de diciembre del año pasado, y se está tratando de sostener sobre este punto que se ha formado de acá. $11.15 es una zona de resistencia, perdón, de soporte que se ha formado ya. Entonces, por este momento parece que la acción tiene más posibilidades de seguir creciendo. La siguiente acción de nuestra lista vendría a ser, ya revisando las acciones del día de hoy. La primera del día de ayer, revisando el comportamiento del día de ayer sobre el día de hoy. La primera de nuestra lista tiene por símbolo UTRS. UTRS. Veamos qué es lo que ha sucedido con esta acción. El día de ayer la teníamos en nuestra lista, ya que tenía más posibilidades de caer que de subir, ya que había tenido un crecimiento importante. Es más, se formó un breakout sobre la zona de los 33 centavos. El día de hoy comenzó muy en superior con respecto al día de ayer, ya que pasó de valer 35 centavos hasta llegar incluso hasta los 62 centavos, 65 centavos en su punto más alto. Y de ahí en adelante la acción simplemente empezó a caer de manera estrepitosa, formándose un breakdown que lo vamos a graficar en este momento, que está justo sobre los 47 centavos. Como pueden ver, trata de caer una primera vez, tiene un rebote importante, trata de caer una segunda vez, vuelve a rebotar, esta vez un rebote más débil, y ya el tercer rebote confirma la ruptura, que fue el breakdown desde los 47 centavos hasta los 43 centavos, que es donde acabó, pero en su punto más bajo llegó a los 40 centavos efectivamente, es decir, una caída y una ganancia de 7 centavos por acción. Si es que se intentó o si es que se trató de participar en este deep buy inverso, es un rebote inverso que, como pueden ver, la acción trata de subir pero vuelve a bajar inmediatamente y rebota justo en la zona de resistencia en este momento que se ha formado gracias a la caída, es decir, al breakdown de esta acción. La siguiente de nuestra lista, en todo caso, antes de terminar, considerar que el punto técnico a participar sería los 41 centavos por una nueva caída, ya que está llegando al punto donde comenzó el día de ayer. Efectivamente, está llegando a ese punto, pero todavía está el punto técnico a considerar sería los 41 centavos. Y otro punto técnico a considerar ya sería más abajo, si es que la acción decide caer, los 35 centavos, que es donde prácticamente terminó el día de ayer. Y otro punto de rebote que podría ser un punto de rebote vendría a ser este punto de acá, que es donde se formó el breakout el día de ayer, un poco más abajo de los 35 centavos, específicamente en los 32 centavos.
Entonces esta acción tiene más posibilidades de caer que de seguir subiendo. La siguiente acción de nuestra lista del día de ayer tiene por símbolo ALTI. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha tenido ya un comportamiento flojo con respecto al volumen negociado. Como pueden ver, desde las 10:30 de la mañana hasta finalizar la jornada ha tenido una nula cotización en la bolsa de valores, es decir, ha habido poco volumen de transacciones de compradores y vendedores. Ha tenido una caída con respecto al día de ayer, pero no debido a la falta de participación de vendedores y compradores, no se forma ninguna tendencia que pueda ser objeto de nuestro análisis para considerar una participación. En todo caso, dejamos esta acción, eh, la tenemos en nuestra lista, pero esperamos a que vuelva a tener cierta actividad para considerar alguna participación importante. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo GOVX. Y esta acción ha tenido un breakdown. Efectivamente se nota rápidamente. Vamos a graficarlo. El breakdown ocurrió sobre este punto de acá, como pueden ver. Ya se había confirmado al inicio de la jornada del día de hoy. El día de hoy comienza sobre la línea que estamos dibujando, es decir, sobre la zona de los 99 centavos, y rápidamente rebota justo en el breakdown que ya se había producido para haber iniciado la jornada del día de hoy, que prácticamente vuelve a tener otro breakdown sobre este punto de acá. Como pueden ver, se trata de un breakdown un poco menos participativo, sí, porque hay una participación floja de los vendedores, pero finalmente ha sido una caída que sucedió desde los 90 centavos hasta los 77 centavos, que es donde terminó la jornada del día de hoy, es decir, una caída de casi 15 centavos que se produjo, pero la caída general, el balance general fue desde el dólar con 6 centavos hasta los 77 centavos, es decir, casi 30 centavos, un poco más de 30 centavos de caída que nos ofreció de ganancia esta empresa. Se pudo participar, sí, acá en el rebote inverso, porque ya se había producido el dip buy y la caída ofreció una participación sólida desde el dólar con 7 centavos, un poco más alto el dólar con 8 centavos, por una caída rápida que se produjo hasta los 91 centavos. En todo caso, siendo más conservadores y viendo y tratando de no participar sobre esta zona de acá, que es una zona muy volátil, así como ha podido rebotar, ha podido seguir creciendo y se hubiesen generado pérdidas, pero una zona ya mucho más segura de participar era en el segundo breakdown que se produjo, donde graficamos la línea en la zona de los 91 centavos, por una caída hasta los 77 centavos, hasta su punto más bajo, los 76 centavos, para una ganancia, como hemos indicado, de 15 dólares en la zona segura y prácticamente 30 centavos en la zona un poco más larga y de alguna manera más riesgosa de participar. En todo caso, esta acción tiene más posibilidades de seguir cayendo con respecto a los próximos días. Una zona segura de participar en esta acción vendría a ser la zona de los 77 centavos, que podría ser una zona de análisis para los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo SNOA. SNOA. Y lo que justo se queda grabado el gráfico del día de ayer, lo que podemos ver es que esta acción ha tenido una inactividad o un comportamiento plano durante la mayor parte del día. Ha tratado de llegar a este punto técnico de acá, como se puede ver. Ha tenido un balance ligeramente positivo que va desde el dólar con 70 centavos hasta el dólar con 90 centavos, es decir, una ganancia de 20 centavos máximo por acción.
Se trató de llegar a este punto técnico de acá, la zona del dólar con 95, pero no se confirma la ruptura fuerte que hubiera sido un indicativo de que de repente la acción ha podido recuperarse, ha podido seguir creciendo, ya que rápidamente rebota o rebota inversamente desde la zona de los 2 dólares hasta llegar en su punto más bajo, la zona del dólar con 84 y finalizando la acción en dólar con 93. Entonces esta acción la mantenemos en nuestra lista, pero esperamos a que nos vuelva a demostrar volatilidad que nos demostró, por ejemplo, el día de ayer. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo ATNF. ATNF. Y lo que podemos ver de esta acción, que comienza justo donde estamos graficando la línea horizontal, perdón, la línea vertical, es que tuvo un breakdown, tuvo un comportamiento negativo primero, considerando qué es lo que pasó el día de hoy. Tuvo un comportamiento negativo con respecto al día de ayer. La acción pasó de valer los 4 dólares con 25, un poco menos, los 4 dólares con 9 centavos, con 10 centavos, que es donde comenzó, para caer hasta los 3 dólares con 63 centavos. La caída principal, la caída que se dio estrictamente el día de hoy, va desde la zona de los 4 dólares con 7 centavos, 4 dólares con 5 centavos, por una caída y una ganancia hasta los 3 dólares con 63 centavos. Es decir, una caída consistente que se demostró durante casi la mayor jornada, desde el mediodía hasta finalizar la jornada de la bolsa de valores, por una caída de prácticamente 45 centavos por acción y una ganancia de 45 centavos por acción, por ende, que nos ofreció esta empresa, y ya con las posibilidades de que siga bajando, ya que bajó este punto técnico de acá también del día de ayer, y ya otro punto técnico a considerar vendría a ser este de acá también del día de ayer, por una caída ya mucho más fuerte que lo devuelva donde comenzó el día de antes de ayer. Vendría a ser la zona de los 3 dólares con 40 centavos, una zona de ligero análisis, por si es que la acción decide seguir cayendo y decide ofrecernos una posibilidad, una ganancia a través del breakdown. Bien, la siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo EHTH. Y esta acción ha tenido un comportamiento plano también. Vemos que la jornada comienza justo donde estamos graficando la línea horizontal, y la acción trata de llegar a su punto técnico superior, es decir, al punto de resistencia, pero no logra romper ese punto, y de ahí en adelante la acción simplemente se mantiene en el rango que se estuvo manteniendo desde el día de ayer. Se puede ver rápidamente que existe cierto rebote sobre esta zona de acá, pero no se genera, no se logra tocar con mayor fuerza este punto que nos interesaría, la zona de los 7 dólares con 50 centavos. Es un punto al que si deciden seguir creciendo, sería un punto de confianza para que se confirme un breakout y nos permita participar por una ganancia en una tendencia alcista. Si es que la acción incluso decide tomar un rumbo negativo, el punto de análisis tendría que ser la zona de los 6 dólares con 88 centavos, 6 dólares con 90 centavos, por una caída que de repente pueda volver a poner a la acción donde comenzó, considerando que tendría un poco de soporte sobre la zona de los 6 dólares con 5 centavos, y de ahí en adelante otra caída hasta la zona de los 5 dólares con 40 centavos. Entonces consideramos que la acción puede ir en ambos lados, está relativamente al medio de su zona de resistencia como de su zona de soporte, y podría inclinarse para cualquiera de los dos lados. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo ABYA, y vemos que esta acción ha tenido un comportamiento casi neutral, ya que comenzó valiendo los 35 centavos y terminó con 36 centavos, a pesar de haber tenido un crecimiento sobre esta zona donde sí efectivamente se produce un breakout
que duró casi la mayor parte de la jornada y incluso hubiéramos podido considerar participar en la zona del rebote, es decir, en la zona del deep buy por un rebote de repente un poco más fuerte, pero debido a que la acción empieza a tener una caída fuerte desde las 12, pasadas las 12 del día, se tornaría incluso un poco inseguro, o si es que se participó dentro de esta zona, hubiera sido importante cubrir las pérdidas rápidamente para no incurrir en pérdidas de capital en caso de la acción, como en este caso nos ha demostrado, que no ha tenido un rebote considerable. Más bien el punto nos hubiera obligado a reconsiderar que un punto de participación hubiera sido un punto mucho más bajo a la zona del breakout, como para considerar seguridad y esperar el rebote o tener al menos este margen de tiempo para participar por una ligera ganancia que sería mínima de 5 centavos por acción, pero finalmente una ganancia. En todo caso, el rebote no se produjo como generalmente se produce, pero está bien, lo que nos da indicios de que la acción pueda seguir decayendo en los próximos días. En este momento se encuentra por debajo de la zona del breakout del día de ayer, con tendencia a la baja, considerando que tendría otra zona de soporte en la zona de los 30 centavos, un poco más alto en la zona de los 33 centavos y un poco más bajo en la zona de los 30 centavos, por una caída que se produzca de manera más fuerte y ya devuelva a la acción a donde comenzó el día de ayer, el día de antes de ayer, la zona de los 27 centavos. Esta acción tiene más tendencia a la baja que a que se recupere, a no ser que nos demuestre lo contrario. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo TIGO. Y vemos que el día de ayer se produjo un breakout del cual estábamos muy alcistas o muy motivados de que pueda seguir subiendo, pero el día de hoy la acción nos demostró prácticamente lo contrario. Siempre hay que esperar la primera hora de actividad de la bolsa de valores, ya que es una hora de mucha volatilidad y es donde recién aproximadamente se confirma la tendencia que domina durante el día, a pesar de que no siempre sucede en ese rato, pero vemos que a partir de ese rato hay cierta volatilidad sobre la primera hora con una caída, pero de ahí la acción se vuelve en un comportamiento prácticamente plano. Ya no trató de tocar la zona de resistencia de los 18 dólares con 30 centavos y ligeramente trató de tocar la zona de soporte de los 17 dólares con 10 centavos, considerando que la acción prácticamente tuvo un comportamiento plano, aunque está más cerca de su zona de soporte. En todo caso, la acción podría ir en ambos lados. Tendría primero que superar nuevamente esta zona de resistencia de los 17 dólares con 70 centavos si es que retoma la fuerza, o si es que decide caer, tendría que caer con fuerza sobre la zona de los 17 dólares con 10 centavos para volver a considerar una participación. Pero no sé, pero viendo bien que no tenga un comportamiento plano como tuvo el día de hoy, siempre que haya alguna caída fuerte o alguna subida fuerte para poder participar, para poder considerar alguna participación. Entonces esta acción la tenemos de manera neutral y la mantenemos hasta que nos vuelva a mostrar cierta volatilidad. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo FWBI. Y lo que podemos ver de esta acción es que también ha tenido un comportamiento plano. A pesar de que en la primera hora de jornada ha querido recuperarse con respecto a la pérdida que tuvo el día de ayer, pero de ahí en adelante la acción ha tenido un comportamiento plano y similar a la acción anterior, sobre el cual no se podría tratar de indicar o dar algún indicio de hacia dónde puede ir la acción el día de mañana, a pesar de que se encuentra mucho más cerca de su zona de soporte que de su zona de resistencia, un poco más alto sobre los 7 dólares con 15 centavos, y su zona de soporte sería los 5 dólares con 3 centavos. En este momento se encuentra en 5 dólares con 70 centavos. Tendría que caer y sobrepasar
o romper esta zona para considerar una participación, o tendría que subir incluso una zona mucho de resistencia mucho más baja, sería los 5 dólares con 90 centavos, para volver a considerar una participación de tendencia alcista en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo DARE. DARE. El día de ayer habíamos indicado que esta acción había tenido un breakout que venía de hace varios días. Vamos a ver el gráfico. Venía de hace varios días, ya que el día 13 tenía una zona de resistencia sobre este punto que fue rota el día de ayer, y efectivamente la acción todavía está conservando el breakout que se formó el día de ayer, rompiendo esta zona del dólar con 23 centavos. Podemos ver que se está alejando más de su zona de resistencia, perdón, así es que se convierte en este momento en zona de soporte, yendo en este momento del dólar con 23 centavos. Acabó la jornada con dólar con 37 centavos. Si bien es cierto, ya ha tenido un comportamiento prácticamente plano, pero debido a que se encuentra en zona positiva, considerar que pueda ocurrir un breakout en los próximos días si es que la acción, o si es que los compradores vuelven a tomar fuerza sobre esta acción, considerando un punto de participación. Veamos de días más atrás, y una zona de resistencia vendría a ser justo la que viene ya de junio del año pasado, la zona del dólar con 40 centavos, que es justo donde trató de llegar el día de hoy, pero no pudo, o estuvo rondando esta zona, lo que podría dar de repente algún indicio de que pueda volver a tener fuerza sobre la zona del dólar con 40 centavos, que es donde tiene resistencia, viendo el comportamiento de junio y julio del año pasado. Entonces, estar atentos a que rompa esta zona de resistencia y tenga un comportamiento positivo y se confirme el breakout de manera segura por algunos puntos encima de la zona de ruptura, para considerar participar. Podría decirse que una zona segura de ruptura sería por encima del dólar con 45, para que la acción pueda seguir creciendo y considerar una participación que nos brinde ganancias. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo WAI. Y lo que podemos ver, vamos a ver el gráfico del día de hoy con respecto al día de ayer, y lo que podemos ver es que prácticamente esta acción ha tenido un rebote que se puede traducir en un deep buy, que ocurrió justo en su zona de breakout del día de ayer. Habíamos graficado esta zona de los 2 dólares 20, la zona del deep buy, que efectivamente rebotó también el día de ayer, un rebote un poco más peligroso, ya que es justo al terminar la jornada. Finalmente sí se produjo el rebote, y el día de hoy volvió a rebotar, ya que comenzó de manera superior, pero rebotó sobre ese mismo punto, 2 dólares con 20, ofreciéndonos la posibilidad de participar nuevamente sobre esa zona hasta la subida de 2 dólares con 48 centavos, en su punto más alto 47 centavos, pero una subida hubiéramos podido considerar de repente 10 centavos o 15 centavos como máximo para participar y ganar ese porcentaje con respecto a la zona del breakout. Entonces, la participación de esta acción ha tenido que ser acá en el deep buy, que acabamos de graficar nuevamente. La zona del deep buy es donde ocurre el breakout, y es donde rebota o presenta un rebote importante. Incluso al finalizar la jornada trató de rebotar nuevamente sobre esa zona ya un poco más alta. Todavía no es una zona exclusivamente del breakout, aunque un breakout no es una línea recta. Se podría decir que un breakout podría ser un rango o una zona aproximada de participación, tanto que podría ser para arriba como para abajo. Nunca se convierte en un punto exacto de participación. Podría decirse que la acción rebotó sí acá sobre la zona de los 2 dólares
con 20 centavos, que es donde graficamos, pero una zona aproximada habría sido 2 dólares con 23 por una zona por un rebote mucho más arriesgado, o la zona mucho más conservadora de 2 dólares 19 centavos. Pero recordemos que siempre los traders tienden a participar en números exactos, entonces 2 dólares con 20 es una zona o es una cifra mucho más exacta que 2 dólares con 25 o 2 dólares con 23 centavos. En números exactos es donde mayormente se dan la participación de los inversionistas. Y nos ofreció, repitiendo y recapitulando, una ganancia de prácticamente 25 centavos por acción que nos ofreció esta acción, valga la redundancia, el día de hoy. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo SLI. SLI. Y lo que podemos ver es que esta acción, a pesar de haber tenido un crecimiento muy sostenido el día de ayer, el día de hoy ya comenzó a presentar desgaste rápidamente y a tratar de caer y rebotar sobre esta zona que se está volviendo un punto técnico, considerando lo que pasó también el día de ayer, la zona de los 3 dólares con 90 centavos, que es, como pueden ver, donde está trató de romper en un inicio esta zona, no pudo, rebotó, volvió a tratar de romper y volvió a rebotar, pero un poco más débil el rebote. De ahí trató de volver a romper esta zona y está rondando esta zona, como indicando peligrosamente que puede volver a esta zona y producirse la ruptura, que pueda caer de repente hasta su próximo punto de soporte. Vendría a ser una zona un tanto sospechosa de 3 dólares con 85 centavos, o incluso llegar hasta donde comenzó el antes de ayer, la zona de los 3 dólares con 70 centavos. Entonces, si se confirma el breakout, habría que confirmar una caída por debajo de los 3 dólares con 90 centavos. 3 dólares con 85 centavos vendría a ser un punto relativamente seguro de participar por una caída en los próximos días, a partir del día de mañana. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo SILV. Y habíamos este es justo el día de ayer habíamos graficado que se había producido un breakout efectivamente y que la acción podría haber tenido algún crecimiento, pero lo que nos demostró el día de hoy es que no llegó a su punto técnico y la acción prácticamente estuvo de caída, produciéndose un breakdown rápidamente sobre las 10, prácticamente casi las 10 y 40 de la mañana, que se grafica rápidamente en esta zona, como pueden ver, que es donde hay una caída estrepitosa ya y mucho más fuerte, que va desde los 7 dólares con 10 centavos, para poner un punto más exacto y más seguro, 7 dólares con 10 centavos, a terminar la jornada en 6 dólares con 94 centavos y en su punto más bajo 6 dólares con 90 centavos, es decir, una ganancia de 20 centavos por acción, pero sólida. Incluso una participación muy rápida hubiera sido en el rango horario de las 10 y 40 de la mañana hasta prácticamente las 11 de la mañana, es decir, una caída de 20 minutos, una ganancia que se hubiera producido rápido de 20 minutos, justo en ese rango horario, desde los 7 dólares con 10 centavos hasta los 6 dólares con 95 centavos, una ganancia de 15 centavos por acción en 20 minutos. Y teniendo paciencia, se hubiera podido esperar hasta los 6 dólares con 90 para una ganancia de 20 centavos por acción, considerando que esta acción tiene más posibilidades de caer que de volver a su punto de resistencia. El punto de análisis vendría a ser 6 dólares con 89 centavos por una zona segura de participar en alguna próxima caída. Bien, pasemos a nuestra siguiente acción, que tiene por símbolo EQX. Y vemos que esta acción el día de ayer tuvo un comportamiento al que no estamos acostumbrados a ver, pero el día de hoy tuvo un breakdown que, si bien es cierto, duró muy poco, pero finalmente sí fue un breakdown
desde los 4 dólares con 75 centavos por una caída rápida hasta su próximo punto de soporte, 4 dólares con 65 centavos, que finalmente rebotó sobre esta zona, encontró soporte sobre esta zona del día de ayer, incluso se podría decir que el día de antes de ayer, pero rebotó y la acción finalmente tuvo un comportamiento plano durante el resto del día. El breakdown se produjo nuevamente, vamos a graficarlo, sobre la zona de los 4 dólares con 76 centavos, no, 4 dólares con 75 centavos, considerando una cifra más exacta y una participación mucho más tratar de ser segura. Esa, como pueden ver acá, rápidamente se grafica lo que siempre hemos repetido, que una zona de soporte se puede convertir en una zona de resistencia y una zona de resistencia se puede convertir en una zona de soporte. Cuando se produce la ruptura, este punto técnico de acá, 4 dólares con 75, se convierte en una resistencia cuando la acción está por debajo, y cuando la acción vuelve a superar ese punto se convierte en una zona de soporte que efectivamente ven que rebota sobre esta zona, un rebote un tanto débil hasta los 4 dólares con 80 centavos, que es donde ha estado rondando la acción, y finalmente trata de recuperarse, pero la forma segura de participar es en el breakdown que se produjo mucho más sobre la zona que acabamos de repetir, 4 dólares con 75 centavos, hasta una caída de 4 dólares con 65 centavos, una ganancia respetable de 10 centavos por acción, una ganancia decente. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo, y ya es una acción que representa las acciones del día de hoy, la primera de nuestra lista, que ha tenido una ganancia de casi 120%, y tiene por símbolo BZFD. BZFD. Lo que podemos ver es que esta acción ha tenido un breakout en este punto de acá, ha estado en comportamiento negativo al iniciar la jornada de la bolsa de valores, pero tuvo un breakout en la zona del dólar con 50 centavos, como se puede ver, para finalizar la jornada en la zona de los 2 dólares con 6 centavos. Se produce otro breakout que vamos a graficarlo en la zona de los 2 dólares. Como pueden ver, trató de romper en un inicio pasada las 12 del día. Este punto no se pudo. Al segundo intento ya se rompe esta zona. Y es más, se podría decir que en este momento está cerca de la zona y está tratando de rebotar. Es decir, ha sido momento de participar, considerando siempre los riesgos, porque esta acción puede seguir rebotando el día de mañana para obtener de repente una ganancia de 15 o tener un objetivo de 10 a 15 centavos por acción, que puede rebotar hasta los 2 dólares con 15 centavos o incluso los 2 dólares con 20 centavos. Un rebote que relativamente decente, ya que tiene cierta resistencia sobre esta zona. En todo caso, estar muy alertas el día de mañana al rango horario que se llama pre-market para ver el comportamiento de la acción antes de la jornada de la bolsa de valores. Si es que sube, considerar conservar la participación en largo, y si es que comienza a bajar, cortar las pérdidas rápidamente. En todo caso, esta acción, debido a su crecimiento, ha debido romper de repente algún punto técnico de meses anteriores, y efectivamente podemos ver que rompió. Vamos a graficarlo nuevamente. Rompió el punto técnico que se encuentra en la zona de los 2 dólares aproximadamente. Siempre hablamos de montos aproximados, nunca de montos precisos. La zona de los 2 dólares, un poco más arriba la zona de los veamos exactamente la zona de los 2 dólares con 10 centavos, para ser más precisos, 2 dólares con 15 centavos, la zona que rompió el día de hoy, y efectivamente se produce la ruptura, pero no se puede sostener el breakout. 2 dólares con 15 centavos, 2 dólares con 13 centavos, que es donde se vuelve a producir el breakout ya, y no se confirma. Sí se confirma, perdón, pero no se sostiene.
se confirma ya que la acción sube desde los 2 dólares con 15 centavos hasta los 2 dólares con 85 centavos, es decir, una ganancia de 70 centavos por acción que se produjo, incluso considerando la línea que acabamos de graficar, se considera que se produce un rebote acá en el deep buy, un rebote un tanto inseguro, peligroso, ya que no llega hasta su punto técnico, pero arriesgadamente se pudiera haber participado, esperando que se forme el rebote que finalmente sucedió desde los 2 dólares con 16 centavos hasta la zona de los 2 dólares con 83 centavos, que es donde está encontrando resistencia en este momento. Viendo el gráfico en general, se podría decir que podría la acción volver a subir sobre esta zona de los 2 dólares con 10 centavos, 2 dólares con 15 centavos, para confirmar el breakout en los próximos días y que la acción se recupere de esta caída que tuvo acá estrepitosa de junio del año pasado, una caída que fue desde los 3 dólares con 55 centavos hasta llegar a la zona de los 2 dólares con 28 centavos, una caída que se podría recuperar en los próximos días, porque así como caen las acciones, también pueden volver a levantarse. Hoy día intentó levantarse y en los próximos días de repente intenta levantarse. En todo caso hay que estar atentos a todas las posibilidades. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo MLGO. MLGO. Y veamos qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. El día de hoy la acción ha tenido un comportamiento prácticamente plano, pero sin embargo se podría considerar positivo, ya que el día de ayer terminó la acción en dólar con 67 centavos y en este momento se encuentra sobre los 2 dólares con 73 centavos. En su punto más alto la acción llegó hasta los 3 dólares con 73 centavos. Si se produce un breakout que no es duradero, no se confirma, ya que rápidamente vuelve a caer. Como pueden ver, se produce el breakout en la zona de los 3 dólares. La acción comienza a subir, pero no se confirma, es decir, no tiene resistencia en el tiempo, no tiene continuidad a medida que pasen las horas, ya que rápidamente se empieza a caer. Y efectivamente una zona peligrosa de haber participado era en el rebote desde justamente los 3 dólares por una subida hasta los 3 dólares con 10 centavos, 15 centavos, que es donde se produce el deep buy. Y vamos a extender para que puedan ver. Efectivamente es esa zona donde se produce el primer rebote, rápido pero peligroso, ya que efectivamente vuelve a caer la acción. En todo caso ya no se convierte en una zona segura, solamente es una zona de estudio. En este momento se encuentra por debajo de ese breakout que se produjo el día de hoy. Por lo tanto ese punto se convierte ahora en resistencia, que tendría que ocurrir alguna ruptura en positivo o en negativo para considerar alguna baja, y el punto de soporte vendría a ser este de acá, 2 dólares con 50 centavos, por si la acción empieza a querer perder fuerza y que los vendedores tomen el control de la acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo COMS. Y vemos rápidamente que esta acción ha tenido inactividad durante la mayor parte del día. Ya para las 2:40 de la tarde empieza a crecer la acción desde los 7 centavos para finalizar con los 11 centavos. Debido a la falta de tiempo del crecimiento de esta acción, no se puede considerar alguna formación chartista que nos pudiera indicar participación, como por ejemplo un breakout, que efectivamente ocurre acá, pero no es muy seguro participar en estos breakouts que ocurren inmediatamente, ya que durante el resto del día no tuvo mayor participación la acción sobre este punto. Pero lo que podemos evaluar es la participación de días anteriores o de meses anteriores, y lo que podemos ver es que tiene cierta resistencia de este punto de acá. Incluso tuvo una zona de soporte previa, que en este momento es zona de resistencia,
la zona de los 12 centavos, que es donde está tratando de llegar en este momento la acción, considerando que los próximos días pueda, o incluso a partir del día de mañana, pueda volver a tentar a romper esta zona de los 12 centavos, considerando bien los decimales, viendo que, y también considerando que otro punto de resistencia es esta zona de acá, de los 15 centavos, y la acción podría tener una cierta resistencia en esta zona, que podría sí se representar una ganancia mínima, pero una ganancia finalmente rápida y de repente sostenible de 3 centavos por acción, que es lo que podría ofrecer. En todo caso, viendo el gráfico del día de hoy, podemos considerar que, y considerando lo que pasó el día de hoy, que un punto de repente medianamente seguro podría ser esta zona de los 12 centavos, si es que logra romper nuevamente este punto por una participación de carácter alcista. Sigamos a la siguiente de nuestra lista y tiene por símbolo ASXC. ASXC. Sobre esta acción, lo que podemos ver es que ocurre un breakout en esta zona de acá de los 78 centavos, como pueden ver. La acción trata de romper ese punto al inicio de la jornada. No se puede romper ese punto, a pesar de que tuvo baja volatilidad durante el resto de la jornada. Volvió a tratar de romper ese punto de los 78 centavos, donde se confirma la ruptura. En este momento está en 83 centavos. Es decir, el breakout en este momento está teniendo una ganancia de 5 centavos por acción. Y como no ha tratado de retornar a su punto de breakout, no podemos considerar que todavía está cerca de participar del deep buy. Más bien está cerca de llegar al otro punto técnico de manera alcista, que podría ser este de acá, los 85 centavos. Pero veamos cómo es el comportamiento de meses anteriores, y efectivamente estamos encontrando que está por encima y ha ocurrido un breakout que vamos a dibujarlo en este momento en la zona de los 75 centavos. Ahora lo vamos a dibujar ahí, que es una zona de ruptura del día de hoy. Es decir, hay un breakout, ya que se trató de romper ese punto en agosto. Ahora en enero vemos que está la acción en franco crecimiento. Ha pasado de valer los prácticamente 30 centavos, en este momento está en 80 centavos, con tendencia alcista, considerando que puede tener cierta resistencia sobre esta zona de acá de los 91 centavos, o incluso más alto sobre la zona de del dólar con 20 centavos, si es que la acción decide retomar con fuerza la tendencia alcista. Veamos y analicemos dónde ocurre el breakout. Y el breakout ocurre justo sobre este punto de acá que estamos, esta línea de acá que estamos moviendo, 75 centavos. Debido a la falta de volatilidad, de repente era una zona insegura, pero cuando se confirma el segundo breakout, ya es una zona mucho más confiable de participar. Es decir, se pudo participar del breakout que se produce, el segundo breakout que se produce dentro del día, en la zona de los 78 centavos, hasta una ganancia de 85 centavos prácticamente en su punto más alto, una ganancia de 3 centavos por acción, con tendencia al alcista. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo LU. Y rápidamente vemos que esta acción tiene otro breakout como el de la acción anterior, que se produce sobre esa zona, 2 dólares con, no, 3 dólares prácticamente, 2 dólares con 99 centavos iba a decir, pero 3 dólares es la zona precisa donde ocurre el breakout. Vemos que trata de romper en un inicio, al comenzar la jornada, sobre las 10:54 de la mañana, no se logra la ruptura. Pasadas las 12 del día, sobre las 12:25 se produce la ruptura, que se confirma con una vela muy en positivo, que determina la tendencia alcista que presentó casi durante el resto del día, por un crecimiento y por un breakout y una ganancia desde los 3 dólares
hasta los 3 dólares con 16 centavos, que es donde terminó, pero en su punto más alto llegó la acción hasta los 3 dólares con 20 centavos, 21 centavos, es decir, una ganancia de 20 centavos por acción. No ha tratado de llegar al punto de rebote, por lo tanto no consideramos un deep buy, más bien está más cerca de llegar a su nuevo punto de resistencia que se formó el día de hoy, 3 dólares con 22 centavos. El día de mañana podría tantear este punto de acá, viendo que las dos primeras horas o la primera hora de jornada de la bolsa de valores es muy volátil y hay que considerar que es una zona que es preferible tenerla en espera y que se confirme la tendencia. Ya pasada la hora de las 10:30 de la mañana se podría considerar una participación mucho más segura. Viendo qué es lo que ha ocurrido con esta acción dentro de días pasados, lo que podemos ver es que tiene un breakout efectivamente, que lo podemos de repente ver evaluando el gráficos de días anteriores, y efectivamente hay un breakout sobre esta zona de acá que estamos viendo. Se produce del día 13 de enero. Sí, 13 de enero. Trata de llegar a la zona de los 2 dólares con 83 centavos. No logra llegar a ese punto. 2 dólares con 85 centavos es la zona que se trató de romper. No se logra romper aquella vez el 13 de enero. Y el día de hoy sí se produce la ruptura. Vamos a ver bien. Y efectivamente el día de hoy se rompe rápidamente esta zona de los 2 dólares con 85 centavos. Es decir, hubo dos breakouts. El primero en los 2 dólares con 85 centavos. Y el segundo que se produce dentro del día en la zona de los 3 dólares. Esta acción está muy en positivo, considerando el gráfico que corresponde al análisis mensual. Todavía puede seguir creciendo para llegar a un punto alto, ya que ha tenido una caída sólida y puede tener una recuperación sólida en los próximos días. De su próximo punto de resistencia, la zona de los 4 dólares para los próximos días. Esta acción está en franco crecimiento desde diciembre del año pasado, fines de diciembre. Ha pasado de valer 1 dólar con 42, en este momento está en los 3 dólares con 15, 20 centavos. En todo caso, esta acción se considera alcista hasta que se demuestre lo contrario. Bien amigos, eso ha sido todo del día de hoy. Que tengan muy buenas noches.